De verdad, qué belleza. O sea, qué país tenemos, mi loco. Podríamos fácilmente vivir del turismo si no tuviésemos ni un solo mililitro de petróleo, pudiésemos vivir del turismo. Estas 4 playas que les acabamos de mostrar son las mejores playas de Venezuela con bajo presupuesto. Quiero mostrarles lo cristalina del agua. O sea, esto parece Morrocoy, esto parece Los Roques, yo no sé qué parece esto. ¡1, 2, Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Finalmente. Mis locos, después de más de un mes en Venezuela, agarrando carretera, y en verdad no vamos tan lejos, Pero vamos a un lugar que nos gusta muchísimo. Primero porque es delicioso y segundo porque a ustedes les fascina. De hecho fue uno de los primeros videos que nos hizo virales. Miren, cuando publicamos un video de esta playa en Instagram, porque todavía no lo hemos subido a YouTube, teníamos 50.000 seguidores y subimos literalmente de la noche a la mañana a 70.000. Nos ganamos 20.000 seguidores por la viralidad. Eso ya no pasa, o sea, ni siquiera a estos números que ya casi vamos a llegar al 1.000.000 de seguidores, esperamos que se cumpla este año. No subimos 20.000 seguidores de un día para otro, jamás. Es que demasiado. No, las redes sociales antes eran una locura. Y lo mejor es que no solamente vamos a la playa, sino que también vamos a ir a un río. Hace como 6, 8 meses les hicimos un video en el canal mostrándole todas las playas desde Los Caracas hasta Chuspa. A ustedes les encantó y les dijimos que si superaba 200.000 vistas íbamos a visitar los ríos. Bueno, acá estamos cumpliéndoles un poquito tarde porque bueno, habíamos viajado y tal, pero fuera de Venezuela. Pero ahora vamos a mostrarles uno de los ríos y depende de lo que les guste, bueno, quizás dedicamos un tercer capítulo a La Guaira, exclusivamente a muchos ríos que no da chance de visitar en un solo día. Yo no me quejo, me parece increíble. Primero hoy, playita y río, y luego, si ustedes quieren, puro río. Así es, bueno. Comencemos. Ya es bien tempranito, son como las 6:15 de la mañana aproximadamente. Nos despertamos a las 5:30 y este video no lo vamos a hacer solo, pero ya más adelante les vamos a arreglar todos los que nos van a estar acompañando. Ya llegamos a La Guaira y nuestra primera parada obligatoria cada vez que vamos hacia las costas de Vargas es, por supuesto, Bar Miami. Este lugar tan histórico, yo no sé ni cuántos años tiene, pero fácil 40 o 50 años ofreciendo las mejores guarapitas de Venezuela. Esto se lo juro, no es una publicidad pagada, es que soy tan fan de esta guarapita, que no es esa guarapita que parece una compota toda espesa, especialmente la de parchita, que muchos le echan como la concha de la fruta para ponerla así espesa. No, esto es 100% natural, solamente lleva la fruta y fresca, no pulpa, no congelada, nada, azuquita y bueno, el aguardiente de su preferencia. Vamos a entrar, miren, yo siempre le pregunto al señor un día antes porque no abre todos los días, pero buenas. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Yo te llamo ahorita, Antonio. ¿Y el señor Antonio está por ahí? No, mi amor. ¿No vino hoy? No. Bueno, pero la mandó usted para que abriera para vender a las guarapitas. Exacto. Le manda saludos. ¿De qué sabores tiene? Níspero, parchita, mango verde, papelón con limón, fresa, mora. Es lo que tengo para ofrecer. Flor de Jamaica, si necesita. No, esto es flor de Jamaica, disculpe. Si necesita probarla, sin compromiso los sabores que decidió. Ok, bueno, seguro me voy a llevar 3 de parchita, no, o mejor dicho, 4 de parchita, 3 de papelón con limón, son 7, y 3 de mora. Y me gustaría probar
La de níspero, miren, guarapita de níspero, imagínense. Pero miren qué delicia eso de parchita, súper líquida, nada espeso como les estaba mencionando. 4 de parchita, 3 de papelón con limón. No, mi amor. Solamente le quedan 2, bueno, démela, pero son de litro, ¿no? Sí, Ajá. todo es de litro. Ah, todo es de litro. La de papelón con limón, imagínense a qué sabe a papelón con limón. Parece que uno se está tomando un juguito, ni se entera hasta que se empieza a marear. Y bueno, me pone 2 de mora o 3 de mora si tiene. La de mora es una mezcla entre el vino de mora y el jugo de mora. Así sabe la guarapita de mora, una delicia, una delicia. Esa es la de fresa, ¿verdad? Fresa. Ajá. A ver, ¿qué tal? Qué rico. ¿Sabe a juguito de fresa? ¿Ha probado la de mango verde? Sí la he probado, pero me parece muy espesa. Ah, ok. Me gustan un poquito más líquidas. Me gustaría probar. ¿De mora no le queda más? No. Ah, bueno. ¿Y de fresa sí tiene? Sí. Bueno, deme un par de fresas. Y me gustaría probar la de níspero también. A ver qué tal. Listo. Si se preguntan, cada botella $5. Una botella rinde para 2 personas o para una, depende del nivel de alcohol que quieran introducir en su torrente sanguíneo. Así que nosotros vamos a comprar no solamente para esta ida, sino para que nos queden para los próximos 4 o 5 días, porque yo recomiendo, como son muy frescas, que se tomen en los próximos, 4 días máximo. Así que ya saben, seguimos. Y otra parada típica cuando venimos a este lado de La Guaira es acá, en el Rincón del Milenio. Es un restaurante que vende arepitas fritas con múltiples rellenos. La mía va a ser, a ver, tú sabes, quesito amarillo con carne mechada. ¿La tuya, amor? No, de queso fresco, queso guayanés, guayamano, lo que sea. Miren, está justo antes de la bajada del playón. Vamos a pedir nuestras arepitas. Y también tiene la vida, mira, un restaurante típico de árabes que venden arepas. Imagínense, miren qué rico la cantidad de rellenos que hay por acá. Ahora Buenos días. bien. Miren, acá tengo mi arepita. Las arepitas son no tan grandes, pero de verdad a mí me encantan así. A mí no me gusta esa arepa en una arepera que tienes que sacar las cosas con un tenedor. Se pierde la esencia. Que ni puedes morder. Exacto. Y vale $3. Me parece espectacular. Si quedo con hambre me pido otra y desayuno por $6. Me parece que es un buen precio. Yo me la pedí queso de mano con carne mechada. Yo terminé pidiendo solo quesito amarillo y me encanta. Esto está Apoteósico. de los dioses Kumanagoto. Amor, te manchaste. Lo que más me gusta de esa paradita es que siempre es rápido. No tardamos ni 15 minutos. Ah, y comimos arepita, que yo no sé ustedes, pero yo soy más team arepa que team empanada. Yo también, aunque me gustan las dos. En la playa la empanada es como lo más típico, pero arepita frita siempre cae bien. No, y súper rápida, tamaño perfecto. Me comí una sola, me hubiese podido comer 2 de verdad, pero como vamos a comer pescadito frito ya en un ratico en la playa, dije bueno, voy a aguantar el hambre, no excederme para también dejar de comer tanta fritura. De pana, el venezolano come muchas frituras. Todo es frito, el tequeño, la arepa, la empanada. Nunca me lo... No, o sea, estoy analizando por primera vez que cuando uno va a la playa todo lo que come es frito. El pescado. El tostón. Ah, el tostón. Lo único que no se come frito es la ensalada rallada que le ponen al lado del tostón. Exacto. Bueno, una sopita, una fosforera y tal. Pero dígame en Maracaibo, o sea, en el Zulia en general, allá sí que agua frita, ¿vale? Todo, todo. Pero ojo, antes de que corte, que mi comida favorita de toda Venezuela se llama agüita de sapo. Wow. Agüita de sapo. Yo diría que la arepa, la mía, porque es lo que siempre como y siempre me provoca, pero todo es muy rico. Todo lo frito es rico. Sí, eso es verdad también. Ahora estamos pasando por Naiguatá y este pueblo a mí sí me trae recuerdos porque de pequeño mi mamá me traía a la playa mientras ella compraba pescado fresco, pedía que se lo escamaran ahí y bueno, luego nos íbamos para la casa. Yo vivía en La Guaira hasta el 99, hasta la tragedia de Vargas
y fritaba ese pescado y comíamos pescado fresquecito, delicioso. Además, me cuenta mi mamá que mi abuelo venía a pescar por acá. Él se murió cuando yo era muy chiquito, no tengo muchos recuerdos de él, pero tengo como ese arraigo, como ese sentimiento bien bonito hacia este pueblo, aunque la verdad casi nunca nos paramos, ni casi nunca vengo a comprar pescado para acá. Mi mamá lo sigue haciendo, pero es una belleza. Fritaba, freía. Decidimos hacer un pequeño cambio en la manejación del vehículo automotor. Conducción. En la conducción. ¿Qué se siente, Ñiñi, ser mi chofer? A mí me gusta manejar. A mí también. No tanto en curvas, pero a mí me gusta manejar. A mí me gusta verte manejar. Me imagino. No, en verdad, es como que Ajá. te veo empoderada Siempre. y me enamora, por no decir otra palabra. Ya estamos agarrando las curvas después de los Caracas. Falta como 45 minutos, diría yo, o una hora aproximadamente para llegar a Chuspa. Recuerden que si quieren ver todas las playas que están en esta vía que estamos recorriendo rapidito hoy, pueden hacer clic en la esquina superior derecha después de que se acabe este video, que de verdad que ese video fue una joya de las mejores playas de esta costa de Vargas. Les dijimos que esta vez no vinimos solos, y es que la verdad nos vinimos con nuestro equipo de Soco. Nosotros ponemos objetivos de ventas mensuales y cuando se superan esos objetivos, pues hay premios que pueden ser un full day o que pueden ser un viaje de un fin de semana completo. En esta ocasión es, bueno, un full day por las playas de La Guaira. El mes pasado fue un full day a Los Roques y así. De verdad que estamos muy agradecidos por la receptividad y por el amor que le han dado a nuestra empresa, y a nosotros nos gusta pues compartir todo ese éxito, todas esas bendiciones que recibimos en Soco con todo nuestro equipo. Oficialmente, viajeros, estamos entrando en el pueblo de Chuspa. ¡Chúspame este! ¿Cómo? Disculpa. Que chúpame. Nos vinimos un día martes y esto parece fin de semana porque mira, aquí hay un Hola, ¿qué tal, montón de gente. amigos? Sí, sí. ¡Epa! Ay, ¿Qué dice mi brother? ¿Todo bien? ¿Cómo está la vaina? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Bueno, mi rey. Ya llegamos a la playa de Chuspa y debo confesar que han sido pocas, si no la vez en donde he visto el mar tan tranquilo, especialmente acá en La Guaira. Mis locos, esto es un plato, o sea, pero que les digo, un plato, una llanura completa. Y es divino porque este pedacito de acá hasta la playa, aunque es muy cerca, suele tener un oleaje medio fastidioso, pero ahorita, o sea, el mar está como para navegar, para la isla La Tortuga, para Los Roques, para donde sea. Miren, miren qué belleza, no solo cristalino, sino plato. Este mar de La Guaira, en un día martes, es impresionante que no somos los únicos. Miren la cantidad de gente que hay ahí esperando para sus lanchas.
un día martes, porque nuestro grupito está como por aquí, pero me estaba diciendo Diego, que es el lanchero, ya se los voy a presentar, que vinieron 4 autobuses llenos de gente. Y así oficialmente, mis locos, les presento a Diego. Él tiene una lanchita que se llama Los Tres Hermanos. Bueno, ¿una sola o ya tienen varias? Tenemos varias. Ajá, ya tienen varias. La primera vez que nosotros vinimos a esta playa fue con ellos hace como 3 o 4 años, diría yo. E hicimos un video porque era una, y creo que sigue siendo, de las playas más económicas y espectaculares de toda Venezuela. ¿Cuánto cuesta ir, Diego, a Playa Caribe? Cuesta $5 por persona ida y vuelta. ¡Wow! Y a Playa Los Indios, que es mi playa favorita, $7 por persona ida y vuelta. $7 por persona. Díganme ustedes si eso no es económico. También tengo entendido que tú vendes como unos combos que van a la playa con almuerzo y tal. ¿Cuánto cuesta ese paquete? Normalmente para la agencia Full Day, más que todo, tenemos unos paquetes que incluyen hasta el toldo. Desayunos, almuerzos, salen 16 por persona. 16. Sí, señor. O sea, tú me estás diciendo que en $16 tienes desayuno, almuerzo, toldo y traslados ida y vuelta. Sí, señor. $16 no es lo que cuesta ni un plato de comida en cualquier otra playa, o sea, uno solo. Y aquí tiene los dos, traslados, toldos y ya. Ya les voy a mostrar esta playa a la que vamos a ir para que vean que el precio no le hace justicia a lo magnífico. Eso sí, no me vaya a estar subiendo los precios después que haga este video, ¿ok? Jamás. Ah, bueno. bueno. ¿Recomiendas venir? Lo de entre semana más que todo, porque lo de entre semana no hay mucha gente y siempre el agua está más tranquila. Los fines de semana hay momentos de que son buenas, pero no es como los de día de semana. Y Diego, una pregunta, además de llevar a la gente a la playa, ¿ofreces algún servicio adicional? Sí, tenemos moto de agua, ofrecemos paseo turístico por todas las playas y aparte de las comidas, nosotros mismos le hacemos guiatura a los ríos. Ah, no, mira, vamos a hacer todo eso. Primero, paseo turístico a todas las playas, queremos conocer todas las playas de esta zona, que tengo entendido que es Playa Caribe, Playa del Indio, Yaguarita. Ajá, bueno, Yaguarita y Monomanso. ¿Es verdad que Yaguarita es una playa nudista? Sí, señor. Ah, bueno, nos vamos ya a desnudar todos para allá. No, mentira. No en este video. No en este video. Y Diego, una pregunta, ¿cuánto cuesta el alquiler de la moto de agua? $10, 10 minutos. $10. ¿Te la puedo alquilar una vez? Sí, señor. Ok, yo me voy para la playa en moto. ¿Te quieres venir conmigo, niñita? ¡Vámonos! De una, pues, vamos a darle. No, sí, dale para atrás. No, ¿cómo que no? La conductora designada. Acabas de decir chofer de confianza. Ya te agarré, ¿oíste? Te agarré. Lo peor es que la única vez que nos hemos volteado en una moto de agua ha sido por culpa mía. Exacto. Pero amor, es imposible voltearse en este plato de agua. Mientras esperamos al grupo, quiero mostrarles lo cristalina del agua. O sea, esto parece Morrocoy, esto parece Los Roques, yo no sé qué parece esto, pero de verdad nunca había visto el agua de La Guaira tan cristalina. Está hermosa. ¿Verdad? Está hermosa. Como tú, mi amor. Te amo. Muy yo a ti. Y llegamos a Playa Caribe, una de las playas más cerquitas de Chupa, como a unos 5 minutos navegando. Está hermosísima, es súper amplia, a diferencia de Playa Los Indios, que es muy chiquitita la orilla. Y miren esto, no sé si es que estamos bendecidos por los dioses de la playa o que siempre es así, porque todas las veces que hemos venido la hemos visto de esta manera. Bueno, no siempre. También nos ha agarrado bastante Un poquito de oleaje, un poquito. Es verdad, pero es verdad. nada así que se ponga marrón, que tú digas que fea esa playa. No. Nunca. Desde que vinimos la primera vez, esto es un paraíso. Y una de las cosas muy cool de estas playas es que a veces, aunque haya oleaje en las afueras, la orilla suele ser bastante plana. Miren, por allá pueden ver la cantidad de toldos que hay. Y hay más o menos personas. Yo diría que hay más de 100 personas en la playa, entre las que están ahí en el mar y todos los que están en los tolditos. Y un día martes me impresiona. Sí, y hablemos de la moto de agua. ¡Qué divertido! Épico. Por ese precio, creo que nunca me he montado por un precio como ese en una moto de agua. Miren, $10 por 10 minutos. Normalmente lo que se alquila en cualquier parte del mundo es 30 minutos, porque ya después uno como que se cansa. Y estos 30 minutos, por ejemplo, en Margarita están, creo yo, entre 60 y $80. Y en cualquier parte del mundo está entre 100 y $150. 30 minutos. Aquí 30 minutos serían $30. Vamos a corroborarlo.
Si tú sabes en cuánto están las motos de agua en la playa más cercana donde tú vives, déjalo en los comentarios. Coño, si vives en Madrid va a estar complicado. Bueno, no sé, la playa de Barcelona. No sé cuál es la playa más cercana a Madrid, pero hablo de Venezuela. De todos los venezolanos que estamos aquí tenemos siempre la playa cerquita. No, y los que Bueno, también nos Puerto miran Ordaz desde no afuera. tanto, pero tienen otro tipo de playa. Exacto, playa y río, claro que Playa sí. y río. Playa es playa. ¿Sabían ustedes que en los ríos hay playa? Una vez nosotros hicimos un video ultra viral en donde dijimos que era una de las playas más bellas que habíamos estado en Canaima y la gente decía, no, que eso no es playa, que la playa tiene agua salada. Estudia, muchachita bruta. Sí, no, y mentira. Playa tiene que tener una orilla, arenita y agua. Ahí ya tienes tu playa. Vamos a seguir conociendo estas playas. Ya vamos saliendo de Playa Caribe directo hacia la última, que se llama Monomanso, y luego nos venimos de regreso pasando por Yaritagua y luego llegando a... No, Yaritagua no, Yaguarita. Y luego llegando a Playa Los Indios. Y llegamos a Monomanso. Esta playa es muy especial para nosotros porque una vez vinimos a acampar. ¿Grabamos un video para YouTube? No, no lo grabamos. No grabamos, solo hicimos historias y disfrutamos de ese día tan espectacular. Acá hicimos nuestro campamento. Es una playa hermosísima, también es súper amplia. El agua, por favor, miren lo cristalina que está. Lamentablemente hoy no tendremos tomas en dron, pero con esta cámara se ve lo linda que es. Y más ahorita que no hay oleaje. Ya nos debemos otra visita y todavía no nos hemos ido porque de verdad que voy a quedar picado. O sea, miren estos colores tan cristalinos que uno siente que está, no sé, en el Parque Nacional Morrocoy o qué sé yo. Esto está maravilloso y muy cerquita. Sí, siento que ahorita somos dos pollitos remojados. Sí, no, es que... Este último tramo estuvo... Uf, la brisa estuvo tan dura que el salpicadero de agua durísimo en la moto de agua. Ya no sé si quiero volver en la moto de Yo agua. tampoco. Yo comencé manejando y luego le dije, Elma, no veo nada. Yo iba con los ojos cerrados así. No, y dije, no, no, maneja tú. Yo tampoco sé si tú estabas viendo algo. Yo no estaba viendo nada, yo iba que sí, con un ojo cerrado y con el otro un poquitico. Pero se disfrutó mucha adrenalina. Ahora vamos a continuar. Sí, no, y lo más delicioso de todo es que a pesar de que mar adentro, que en este caso sería hacia afuera, está bastante oleaje, aquí miren, la orilla suavecita. Acá se pueden bañar, mira, hasta los niñitos, toda la familia. Esta es la playa, como les mencionamos, más lejana y más vacía, nada más hay 3 tolditos y yo estoy seguro que esos son los muchachos que trabajan acá, nada más hay como una familia por allá. Así que bueno, ahora sí, que inicie el regreso para llegar a la playa en donde vamos a pasar casi todo el día. ¡Vámonos! Finalmente, viajeros, llegamos a Playa Los Indios. Miren qué belleza. Igual que las anteriores, el agua está súper cristalina. Aquí hay un poquito más de oleaje y como les comenté, esta playa también tiene la orilla más chiquita, pero siento que los locales la han ido ampliando. Porque en comparación a la primera vez que vinimos, está mucho más grande. Miren, a mí hay una sola cosa que no me gusta y es que hay una gente con un equipo de sonido, salsa, pero bandera. Y me gusta la música, me gusta la salsa, pero no me gusta estar todo el día escuchando ese ritmo en la playa. Por ende, hemos decidido volver a Playa Caribe. Además de que, porque como decía Valerie, hay un poquito de oleaje, mientras que Playa Caribe está toda serenita. Sí, sin duda. Yo creo que para poder convivir en una playa, la idea es que escuchen la música a un volumen donde ustedes lo disfruten, pero no interfieran con la tranquilidad y con la paz de las personas que están a su alrededor. Ese sería mi consejo. De igual manera, miren, les muestro esta belleza de playa que de verdad no deja de sorprendernos. Y yo creo que estas 4 playas que les acabamos de mostrar son las mejores playas de Venezuela con bajo presupuesto. Sí, ¿Tú qué opinas? concuerdo, 100%. De fácil acceso, súper hermosas, muy buenos precios, así que no hay excusa. Ahorra un poquito y vente a disfrutar un fin de semana de estas playas. Es verdad que tienes que rodar 2 horas y media desde Caracas para llegar a Chuspa,
pero la verdad es que la vía está muy buena. De hecho, en el camino ustedes pudieron ver carritos pequeños, no se necesita rústico para llegar hasta Chupa, solamente se necesita que su carro esté bien mantenido. Saben que nosotros utilizamos productos Goner, valga la publicidad en este momento. Y ya, una vez que llegan a Chupa, 5 minutos y están en Playa Caribe, 10 minutos y están en Playa Los Indios, o 20 minutos y llegan a Monomanso. Disfrutando de nuestro hermoso Caribe. Nos regresamos y les seguimos mostrando nuestro día porque esta aventura aún no termina. Claro que no. Viajeros, justo detrás de nosotros tenemos la playa de Yaguarita, pero aquí sí que no nos vamos a bajar porque la regla es que quien se baja se desnuda. Entonces nosotros no. No venimos en ese plan en este viaje. Por ende, miren, se las dejo acá. Es una playa nudista acá en Venezuela y hemos tenido la oportunidad de venir, pero la verdad es que no nos hemos desnudado. No. Vienen como familias y prácticamente apartan la playa. ¿Sabes? Ya saben que en ella está la gente que practica el nudismo. El nudismo. El nudismo. Que practican el nudismo y no viene nadie que no esté interesado en hacer lo mismo. Además de que para los que crean que esta práctica del nudismo es algo como sexual, nada que ver. De hecho, como les decimos, vienen familias y tal, pero bueno, tienen su filosofía de vida de venir como Dios los trajo al mundo, a la playa. Así que ahí se las dejamos por si acaso se animan a venir. Ok, díganme si hay algo más delicioso que salirse de la playita con su trago de guarapita y que nos esté esperando un cevichito. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te llamas? Yorman Ceviche. Yorman Ceviche. ¿Ese es tu apellido, Ceviche? No, bueno, Ah, así te, segundo apellido. así te conocen acá en Playa Caribe. Y eres especialista en ceviche de todo tipo. El número 1. Ajá. ¿De qué trajiste por aquí para ver? Trae un ceviche mixto con camarones y pulpo y uno de pescado. Ok. Bueno, Ñeñita va a ser la designada al tenedor para probarlo. Paciencia, ya va. ¡No, Miguel! No. Ahora ya. Está bueno, está bueno. Uf, mira, ahí tienes un Ponete pulpito pulpito. en el tenedor. Amor, métele directo porque si se te cae ese pulpo me lo como en la arena. Ajá. Bueno, ¿cuál está mejor? Son diferentes. Me encanta el de pescado, pero también me encantó el de pulpo. Y los tostoncitos, mira. Uf, qué delicia. Es delicioso. Yorman, una pregunta, ¿cuánto cuestan los ceviches? Bueno, el ceviche tiene ahí 3 costos, porque varía, depende del tamaño. Ok, 10 el pequeño, 15 el mediano y 20 el grande. ok. Y son un ceviche fresco del día, del momento. Ok, preparado al momento. Una pregunta, ¿estos que están acá es el tamaño de uno o esto es como una muestra? Por ejemplo, el de 10, ¿es más o menos así o es más grande? Un poquito más grande. Ok. Puede ser, varía pues, de este tamaño, pero esto es una muestra para que ustedes... Ah, ok, esto es una muestra para que lo probemos, pero el ceviche de 10 es un poquito más grande que ese. Ok, Divino, divino. ¿recomendado? 100% sí. Bueno, ya saben, preguntan por Yorman Ceviche cuando vengan para Playa Caribe. Miren, si ustedes vienen por su cuenta, $5 desde Chupa hasta Playa Caribe y no compran el paquete, acá vienen a ofrecerle los pescaditos. ¿Cómo te llamas, mi pana? Isabel Enrique, Misael. el de Guayabán. Ajá, Misael Enrique, el de Guayabal. Mira, ¿qué pescaditos tienes por acá? Tenemos Medregán y Pargo. Medregal y esos medregales tan grandes, ¿no? Sí, ¿Cuánto cuesta y con qué viene esos pescaditos? tenemos el Medregán en 15, que trae tostones, queso y ensalada, o si gustas comértelo con papitas. Ok, coño, El pero Pargo en buen precio, $10. $10. Trae 6 tostones, queso, ensalada y salsa. 6 tostones. No, miren, este pescado de verdad que está muy, muy bien. Aquí tenemos la cámara en gran angular, pero mírenla en el tamaño normal. En estos medregales fácil comen 2 personas. No, yo creo que está más. Sí, no, fácil. Como Valerie. Sí, de verdad. $15 para 2 personas, 7.5 cada uno. O bueno, ese parguito,
$10, así es. Ya saben, Misael el de Guayabal. Naguará. Ese pescado es tu tamaño. Mira, ¿qué pescado es ese? ¿Y lo sacaste tú? Ah. ¿Cuánto crees que pesa ese carite? ¿Cuánto? ¿50 qué? No, 50 kilos no pesa ni tú. Como 4 o 5 kilos puede ser. Una parte de mí siente un poquito de culpa por estar viajando, recorriendo Venezuela, mostrándoles las bellezas que tiene nuestro país, tanto gastronómica como cultural, como paisajísticamente. Y otra parte de mí dice, bueno, la verdad es que para eso es que tú eres útil, o sea, ese es mi trabajo y es la manera en como yo siento que puedo aportar a la sociedad, mostrándoles los paraísos naturales que tenemos en nuestro país, reforzando nuestro gentilicio y haciéndoles sentir orgullosos de ser venezolanos. Y bueno, trata de calmar a esa otra parte de mí que me hace sentir culpable por cosas que en verdad no son mi culpa, pero de verdad, qué belleza, o sea, qué país tenemos, mi loco. Podríamos fácilmente vivir del turismo si no tuviésemos ni un solo mililitro de petróleo, pudiésemos vivir del turismo. Países como Costa Rica, que son preciosos a nivel de naturaleza, pero sobre todo a nivel de cultura, viven del turismo. El nivel, digamos, de educación turística que tienen ellos, o sea, es envidiable y sin duda no lo tenemos acá en Venezuela. Pero la naturaleza, que es algo que no se puede comprar, que es algo que no se puede tener si ya no venimos de fábrica, por así decirlo, lo tenemos, o sea, lo tenemos. Solamente tenemos que educarnos para el turismo, tenemos que prepararnos y armar toda una industria turística para poder vivir de esto que es el recurso natural más bello, que no daña a la naturaleza, que enaltece la magia que tiene nuestro país. Así que sé que algunos de ustedes también se pueden sentir como culpables o inclusive pueden estar molestos con nosotros por mostrarles los paraísos naturales que tenemos en Venezuela, mientras que otros, como hicimos una encuesta en Instagram y la mayoría dice, no, miren, muestren los paisajes, de verdad sigan haciendo sus videos porque al final nos relajan o nos desestresan un poco de todas las penurias que estamos viviendo en estos momentos. Y nosotros decidimos pues hacerle caso a la mayoría y pues mostrarle todos estos paraísos naturales que nos representan, que me hacen sentir orgulloso de ser venezolano. Y eso no quiere decir que en los días de concentraciones pues vayamos a las concentraciones, que de la manera en como podamos hacer presencia y apoyar con nuestra fuerza un cambio para Venezuela, para poder tener el país que siempre soñamos, lo vamos a hacer, de verdad lo vamos a hacer. Así que nada, seguimos disfrutando acá y ya en un ratico pues nos vamos a conocer los ríos que les prometimos al inicio de este video. Llegamos a la playa, la pasamos divino, pero como dijo Ñiñita, este video todavía no se acaba. Ahora vamos a uno de los ríos que está muy cerca de Chuspa. Nuestro amigo Diego de la lancha Los Tres Hermanos nos va a guiar y también nos va a hacer el paseo. Nos dijo que hay una piedra en donde se salta, o sea que la adrenalina todavía no se acaba en este video, mírenlo. Allá nos está esperando, vamos a seguirlo y ver hasta dónde nos lleva y pues mostrarles también a ustedes las bellezas que no solamente son de agua salada, sino también de agua dulce. Miren, estacionamos el carro y nos encontramos con Luis Eduardo Enrique. Acá estamos en un río de Guayabal. ¿Este es el río Guayabal? Este es el río de Guayabal. Ah, ok. Arriba tenemos las puertas.
Ah, las dos puertas, que es como el río famoso que está en las redes sociales y tal. Es el encanto del pueblo de Guayabal. Ok, es el encanto, ok. Me estabas comentando que este río es la frontera. Ok, esta es la frontera. Como quien dice, donde estás parado ahorita, es municipio Brión. Al cruzar el río, es el estado La Guaira. Ok, ahorita yo estoy en el estado Miranda. Exactamente. Ok. Y ese lado de por allá es La Guaira. Y hay que caminar como 5 minutos, me dijiste. 5 minutos, 4 o 5 minutos de distancia más o menos. Para llegar al río. Las Dos Puertas. Ah, miren, allá hay un letrero, si lo pueden ver ahí, dice Río Las Dos Puertas. Ok. Y ese es el río que es como el encanto de toda esta zona. Tenemos aquí, Ok. Ok, bueno, ya vamos para allá. Oficialmente estamos cruzando el estado Miranda al estado Vargas, o bueno, La Guaira, como le llaman algunos. Allá el estado Miranda, acá el estado Vargas. Y bueno, nosotros cruzando, miren, con nuestra zunga. Nos vamos al río Dos Puertas. Mira, Soki, yo te quiero ver. Yo te quiero ver cruzando el río, ¿viste? Mira, vente. ¡Que me cargue! ¡No! ¡Esta es mi perra! Estos son padres orgullosos. Ahorita padre doblemente orgulloso. O sea, medalla de honor. Papi, llegaste a las Dos Puertas. Esta es la Dos Puertas. Dos puertas para las dos paredes que están ahí, ¿ves? Ok. Arribita está la cascada. Con estas barquitas que tenemos ahí, cruzamos hacia el pozo hacia allá, que son 20 bolívares por persona. Ok, con esa balsita que está allá. Ah, mira, hay 3 balsas. Mira, aquí hay otras balsas allá, ok. Y serían 20 bolívares por persona. Ok, dale, vamos a darle. Ah, mira qué belleza la cascada por allá. Vamos a hacerle zoom. Qué espectáculo. Miren, aquí vamos en vía a lanzarnos. Siguiendo a... ¿Cómo te llamas, mi pana? Jeremy. Local de Guayabal. Pisa ahí ando tú y yo. Dale, tranquilo que yo te sigo. Pisa aquí. Párate ahí. ¿Qué es lo que? ¿Cuántos años tienes, Jeremy? 10. 10 años. ¿Y cuántas veces saltas al día? No, más de 10 veces. 10 veces al día. Mira, y esto es lo más alto, Jeremy. Vamos a darle para lo más alto. Ahora sí. Vamos para allá abajo. ¡Yeah! 1, 2, ¡woo! 3. Ya vamos de regreso, saliendo del río Guayabal, pero por supuesto tomando la oportunidad de saltar otra vez de esa piedra, llenándonos de adrenalina una vez más antes de el regreso a casa. Por cierto, miren qué belleza esos botes, me parecen una obra de arte espectacular. Así es, artesanales. Yo por su parte voy por acá, ¡uepa!, a subirme para empezar. Ajá, me agarra aquí, papá, gracias. Ajá. Y ahora bueno, ¿Quién más se anota? a subir la montaña. Vamos a ver quién más se anota. ¡Epa! ¿Quién más se anota, pues? Ok. Acá se está animando Valesca. Por acá se está animando Nabel.
ya primero playita y terminar con este rito divino que aparte uno siente que se va ya limpio, listo para dormir. Yo te decía algo, yo no me baño hoy. No, yo sí. No, yo no me baño, ya me bañé con agua dulce, mucha agua dulce. Yo sí, pero siento que por lo menos no me voy empegostada. De verdad que es un espectáculo venirse a las playas de La Guaira y luego cerrar el día tan maravilloso con este río que es apto para toda la familia porque no tiene corriente fuerte, no es que tiene cascadas intensas, o sea, está divino. Mira, comimos delicioso, la pasamos increíble, qué buen día. Un traguito de agua. Un traguito de agua para terminar el día, porque hay demasiada guarapita por hoy. Sí, demasiada guarapita. Ya estamos listos para regresar a Caracas antes de que salga la lunita. Miren, si ustedes se preguntan cuánto gastamos en total, nos acaban de cobrar, fueron $300 y somos en total 15 personas, es decir, $20 por persona y eso te incluye los ceviches, los paseos de la moto de agua y obviamente los traslados a todas las playas, el almuerzo, las sillas y los toldos. El traslado aquí vale los 20 bolivitas que cobraba el señor. Todo eso está incluido en este precio que les estoy dando. Aquí para que nos llevaran para el río Dos Puertas. Me parece absurdamente económico. $20 por todo un día increíble, con comidas y todo. ¿Y cómo pueden hacer para contactar? Lancha Los Tres Hermanos. Miren, Los Tres Hermanos en Instagram. Este pana, Diego, es un crack, es el que se encarga de absolutamente todo. Cuando nosotros lo conocimos tenía un peñero, ya va por 3 peñeros, moto de agua. O sea, ha crecido el negocio y me parece espectacular. Gracias a Dios. No sé si fue por el reel que se nos viralizó, que tuvo más de 1 millón de vistas y el loco todavía me lo agradece de hoy en día. Pero de verdad que hacen un trabajo maravilloso. O sea, hay mucha gente ahora trabajando en su empresa y echándole pichón y nosotros estamos orgullosos de poder apoyarlo. Y si no tienes nada de presupuesto, si dices, mira, es que yo no tengo nada, solamente tengo un carro, no te preocupes, que todas las playas que están antes de Chuspa también son hermosas, incluso la playa de Chuspa es espectacular, así que te vienes con tu carro, con tu comida hecha desde casa y disfrutas de un día maravilloso. Totalmente porque el Caribe gratis. Tiene presupuesto para todos. Así es. Les dejamos otra vez el video ahí en la esquina superior derecha de el otro que hicimos hace unos cuantos meses y espero que se hayan disfrutado este video. Nos vemos en el próximo. No olviden Espero que suscribirse. se lo hayan disfrutado. Chao.